Bienvenidos a nuestra certificación por competencias, oficial de cumplimiento en el sector de la Superintendencia de Sociedades. Prepárate para elevar tu carrera a nuevos niveles de excelencia. Somos pioneros en Colombia. Presentamos la primera certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Descubre los requisitos y beneficios exclusivos que nuestra certificación ofrece a los profesionales de cumplimiento. Obtén el reconocimiento que mereces y destaca en tu campo laboral. Además, nuestra certificación está avalada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, garantizando la calidad y la relevancia de nuestro programa. En un mundo cada vez más complejo y regulado, la figura del oficial de cumplimiento desempeña un papel fundamental en la protección de las organizaciones contra riesgos legales y financieros. Es por ello que la certificación por competencias del oficial de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades es un paso fundamental para destacar en este campo tan exigente. Esta iniciativa marca un hito en el cumplimiento en Colombia y ofrece a los profesionales la oportunidad de demostrar su excelencia. ¿Listo para dar el siguiente paso en tu carrera de cumplimiento? Aprovecha y certifícate. Adquiere y eleva tu perfil profesional con una certificación respaldada por la ONAC, que garantiza la calidad, la relevancia de tu formación y tu experiencia en cumplimiento. No pierdas la oportunidad de impulsar tu carrera con nuestra certificación por competencias. Inscríbete hoy mismo y prepárate para alcanzar tus metas profesionales. Certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Para más información, visita nuestro sitio web o contáctanos directamente. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente. Muy buenas tardes, estimados. Cordial saludo. Mi nombre es Olga Lucía Mendoza, directora de operaciones de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento. Sean todos bienvenidos a este espacio donde cada jueves compartimos conocimientos que enriquecen el saber hacer de nuestra comunidad de oficiales de cumplimiento. Y hoy tenemos un tema muy interesante titulado Segmentación de factores de riesgo. Para esta ocasión, me place compartirles o presentarles al señor Juan Carlos Gómez López. Hoy contamos con su participación, él es bienvenido en la tarde de hoy. Juan Carlos es contador público de la Universidad de Manizales, es especialista en revisoría fiscal de la Universidad de Manizales, especialista en gerencia de finanzas y tiene una maestría en administración con énfasis profesional financiero de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Además, cuenta con una especialización de estadística aplicada de la Universidad Católica de Manizales. Entonces, le damos la bienvenida y le damos paso para que él pueda iniciar con el desarrollo de este interesante tema para cada uno de nosotros. Perfecto, buenas tardes a todos. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia. La idea de esta tarde es que podamos compartir algunos apuntes sobre el tema de la segmentación de factores de riesgo. Es un espacio pequeño, pero creo que podemos hablar de muchas cosas y digamos que disipar dudas que podamos tener sobre el tema. Voy a compartirles una presentación que traigo hoy para ustedes. La idea es ir haciendo la presentación, les voy a ir contando cosas prácticas, vamos a ver al final un tema de aplicación práctica de segmentación estadística y les voy a contar cosas prácticas de mi vida profesional, de tal manera que podamos compartir cómo es el objetivo de este grupo, cosas que nos pueden servir a todos y enriquecer a todos. También compartir experiencias, qué tanto se aplica el tema de la segmentación del método del experto, de la segmentación del método estadístico y demás. Sin más preámbulos, pues les voy a compartir mi pantalla para que veamos la presentación y vayamos como avanzando en el tema. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, la vemos, señor.
Perfecto, listo. Entonces vamos a iniciar, como les había contado. Entonces la idea de hoy es que hablemos de segmentación de factores de riesgo. Digamos que podemos definir la segmentación como una herramienta que no solamente le sirve al riesgo, y no solamente al riesgo de SARLAP, sino que es una herramienta muy valiosa en todos los factores, digamos, en la gestión de todos los factores de riesgo. Ahorita les voy a hablar un poco de todo eso, porque en la cartera hablamos de segmentación, los bancos permanentemente hablan de segmentación de los clientes desde el punto de vista de riesgo de la cartera, desde el punto de vista SARLAP. Vamos a mirar un poquito como en las notas que vamos a revisar hoy, cuál ha sido como la posición de cada una de las superintendencias frente al tema de la gestión del riesgo y demás, pero también es una herramienta que tiene mucha aplicación en otros ámbitos de la gestión administrativa. En el tema, por ejemplo, de la gestión comercial, la segmentación de los clientes para efectos de determinar estrategias comerciales por segmentaciones es supremamente valiosa. En el ámbito, digamos, de otras gestiones que se dan en la organización, pues la segmentación ayuda a focalizar estrategias hacia grupos determinados, geográficos, hacia grupos poblacionales, etcétera. ¿Qué es segmentar? Como para arrancar en una definición, digamos, general de lo que es la segmentación. Lo que se pretende al hacer una segmentación es ubicar dentro de una población específica de terceros, de proveedores o una segmentación específica de un grupo de estudio cualquiera que sea, pues identificar grupos homogéneos de tal manera que dentro de esos grupos haya homogeneidad en variables, pero al compararlas con otros grupos haya heterogeneidad, es decir, los grupos se parecen entre sí, pero son heterogéneos de los demás grupos que se establezcan, digamos, en un proceso de segmentación. Eso significa que cuando yo segmento puedo determinar que hay 3, 4, 5 o 6, etcétera, grupos que tienen unas características similares en una población. Y esa, digamos, es lo valioso de la segmentación en la medida en que me permite focalizar o determinar grupos más o menos riesgosos o determinar grupos para estrategias específicas. Por eso lo que estamos diciendo es básicamente que acá la herramienta no solamente tiene aplicación en el ámbito de SagriLab o de SARLAB, como quiera que lo estemos aplicando y de acuerdo al tipo de organización, sino que básicamente la segmentación tiene todas esas aplicaciones. Entonces, aquí hay un elemento fundamental, es el reconocimiento de diferencias entre grupos, pero también el reconocimiento de similitudes entre miembros de un grupo específico. Entonces ahí lo que empezamos a armar es clúster o grupos que son similares, diferentes entre cada uno de esos clústeres. Listo. Otro elemento fundamental acá es que en todo sistema de riesgo y específicamente en el riesgo SARLAB hay una cosa fundamental. Esto alguien en Infolat en algún momento definía el SARLAB como el núcleo del SagriLab. Es posible que unos podamos o no estar de acuerdo con esa afirmación, pero fundamentalmente el tema es que lo que sí es cierto es que la segmentación hace parte del ciclo de gestión del riesgo y nos ayuda, ya vamos a ver más adelante, a definir estrategias de gestión del riesgo, a identificar señales de alerta, a gestionar de manera diferencial cada uno de esos grupos que no tienen el mismo riesgo en la organización, ya sea porque tienen características distintas en cuanto a los volúmenes de transacción o características diferentes por el origen, digámoslo así, de geográfico donde están ubicados, etcétera. Perfecto, pero eso digamos que es claro. Puede que para unos digan, no, el núcleo del SagriLab o del SARLAB para mí es la debida diligencia, etcétera. Puede que en eso no haya un consenso claro. Lo que sí es claro es que es parte del ciclo de la gestión del riesgo de cartera, del riesgo de SARLAB, etcétera. Listo. Bueno, un ejemplo claro, digamos, de la segmentación es, por ejemplo, la normatividad, que se parece mucho a la normatividad SagriLab. Es, por ejemplo,
cuando nos hablan de segmentación en la normatividad, en la circular básica, en la circular básica jurídica de la Superintendencia de Economía Solidaria, cuando nos hablan que cuando nosotros vayamos a hacer segmentación de factores de riesgo, pensemos como mínimo nuestros factores, asociados, clientes proveedores, productos y servicios, canales de distribución. En el tema de los canales, yo puedo tener clientes que se conectan por canales virtuales o clientes que se conectan en oficinas físicas, etcétera. Y las jurisdicciones que son, vamos a ver más adelante, un tema fundamental en la segmentación, porque yo puedo determinar que este cliente es de Manizales, este de Bogotá, este de Barranquilla, pero esto va tomando sentido en la medida en que yo esa variable la transforme a una variable categórica y diga, hay estas jurisdicciones, yo las puedo denominar porque hay reclasificar, porque hay zonas, por ejemplo, de alto riesgo, de bajo riesgo, de mediano riesgo, etcétera, y ahí va tomando sentido, digamos, cada una de estas variables. Vamos a hablar un poco más adelante sobre el tema de las variables de riesgo, pero van tomando sentido en la medida en que esas variables nos van diciendo cosas. Este cliente viene de una zona de alto riesgo o de alta vulnerabilidad en términos de riesgos de lavado de activos, tiene unos volúmenes altos de transaccionalidad, entonces yo ahí voy definiendo características. A estos clientes les voy a hacer un seguimiento, a estos más exhaustivo, a estos clientes voy a definirles determinadas señales de alerta, ejemplo, porque su transaccionalidad creció. Pongamos que tengamos un cliente, creció por encima del doble de lo que creció el año pasado, entonces yo determino ciertas señales de alerta que a mí me permitan, de alguna manera, vigilar o monitorear el sistema. Perfecto. Cuando nosotros hablamos, digamos, de segmentar, pues digamos que uno podría en términos generales dividir esto en dos grandes grupos. Entonces uno es el método de segmentación por el experto, al cual le vamos a dedicar ahorita un tiempo un poco más largo, porque creo que es el método más usado. En estos días yo estaba en una conferencia con CETEX sobre temas de oficiales de cumplimiento, y un oficial de cumplimiento de una empresa muy grande aquí en Colombia, que era quien estaba dictando la conferencia, pues nos decía que ellos su proceso de segmentación lo hacían a través de método experto y no lo hacían a través de métodos estadísticos, que ya vamos a mirar cuál es la diferencia entre uno u otro. Entonces hay métodos estadísticos, hay métodos del experto, y en esos métodos estadísticos también hay una gran variedad de algoritmos que permiten segmentar, unos de una manera, otros de otra, etcétera. Listo. Miremos un poco, antes de entrar como en detalle de lo técnico, qué ha dicho la Superintendencia de Sociedades. Qué pena con los demás compañeros que están en otros sectores, un poco qué ha dicho el pronunciamiento de las supersociedades sobre el tema de la segmentación, si es obligatoria, si no es obligatoria. Y entonces aquí hay como dos circulares que ha sacado la Superintendencia. Uno tiene que ver con una norma que sacó la Superintendencia del Alcance, que podía ser la super, sobre la verificación o sobre el control a la verificación del cumplimiento normativo relativo a SagriLab, que muy similar operan, digamos, la Superintendencia de financiera con mayor énfasis, y la Superintendencia de Economía Solidaria, que también no ha sacado pronunciamiento respecto al tema de la segmentación, pero lo dejó muy claro, digamos, dentro de la normativa que está vigente, pues para efecto, el marco normativo para la implementación del sistema. Entonces, una de las cosas que dice la Superintendencia, dentro de lo que dicen son las actividades de verificación frente al tema de segmentación, en el punto D de este numeral de la circular 9940, dice, uno de las cosas que la Superintendencia dice debe vigilar es que las empresas obligadas cuenten con metodologías de segmentación y clasificación de los factores de riesgo, ¿cierto? Entonces, ahí yo siempre he recomendado, hagamos una política
ahorita les voy a mostrar un modelo, seguramente ustedes tienen otros mejores. Hagamos una política de segmentación, ¿cierto? Yo ahorita les muestro una estructura, ahorita más adelante que terminemos acá, les muestro cómo puede ser la estructura de una política de segmentación. Pero una de las cosas que nos dice la superintendencia, por lo menos la de sociedades, también con mucho mayor énfasis la superintendencia financiera y también la superintendencia de economía solidaria, es que debemos tener metodologías de segmentación y clasificación de los factores de riesgo. Que eso dependerá, es decir, aquí no hay una intromisión clara de la superintendencia frente a cuál es el alcance, que sí de pronto un poco está más claro en la superintendencia financiera, y es simplemente nos dicen, ustedes deben tener una metodología de segmentación. Y otro pronunciamiento de la superintendencia lo hizo a través de un oficio también del año 2021, donde la superintendencia abordó el tema de la segmentación de los factores de riesgo, ¿cierto? Pues obviamente orientado al tema de SagriLab y la gestión pues del riesgo del lado de activos, y ahí nos dijo las siguientes cosas. Primero, definió lo que es la segmentación, no es una definición muy apartada de lo que acabamos de decir al inicio de esta conferencia. Dice, la segmentación se refiere al proceso de clasificar sujetos según sus características específicas, creando subconjuntos dentro de un conjunto más amplio, que era lo que decíamos ahorita. Lo que hacemos es crear clústeres o grupos que sean iguales entre sí, pero disímiles entre cada uno de los grupos. Entonces, fíjense que ahí la superintendencia nos dio una definición que no se aparta mucho de la definición técnica de los textos, de estadística y demás. Y nos dice lo siguiente. No, es decir, una de las cosas, pero más que decirnos es un resumen de ese oficio, es que no se imponen variables mínimas obligatorias, como si lo hace, por ejemplo, la Superintendencia de Economía Solidaria para la segmentación de riesgos. Es decir, aquí lo que le dice a cada empresa es, usted defina cuáles son los factores relevantes o las variables relevantes por las que usted debe hacer esa segmentación. Yo no le voy a decir que usted debe segmentar por ejemplo, debe tener divisiones, subclasificaciones de acuerdo a las localización geográfica de un proveedor o a su actividad económica, o de acuerdo a si está o no en el país, así digamos, etcétera. O si ese tercero realiza no operaciones con activos virtuales. No, básicamente deja al criterio de cada empresa la definición de esos factores, de esas variables de clasificación, que son las que fundamentalmente ayudan a la gestión de los riesgos, a identificar factores de riesgo por cada uno de esos grupos identificados en el proceso de segmentación. Bueno, y el otro tema, bueno, y básicamente el otro tema pues es que la superintendencia deja abierto el tema de utilizar enfoques de segmentación cualitativa y cuantitativa, que eso vamos a hablar más adelante. Perfecto. Eso fue básicamente como un gran resumen de lo que la superintendencia de sociedades se pronunció frente al tema de la segmentación de los factores de riesgo. La superintendencia de financiera sacó un instructivo, a mí me pareció muy bueno, es mucho más estadístico, es decir, ahí la superintendencia financiera se hace un énfasis, no habla de la segmentación por el método del experto, y habla un poco de todas las metodologías estadísticas de segmentación. Entonces ya creo que esto queda chuleado frente a la importancia de la segmentación, permite identificar características de los individuos al clasificarlos en grupos homogéneos, facilita identificar las señales de alerta, que a mí eso sí me parece bien importante, porque a partir de la identificación de las características de cada clúster, pues básicamente uno va definiendo señales de alerta. Entonces este tercero está ubicado, por ejemplo, en un clúster que va de operaciones de compra de 100 millones a 1.000 millones, pero el año siguiente ese cliente se pasó de 1.000 a 3.000 o a 4.000 millones de operación. Yo digo, venga, tengo que investigar qué pasó con este cliente, por qué su crecimiento, etcétera, etcétera, porque eso debería encender una alarma dentro de las señales de alerta o dentro de los indicadores de las señales de alerta, perdón, que se definan en
en el manual o en la política de SagriLab o de SARLab. Entonces, una de las cosas importantes que a mí me parece y hago énfasis especial es que la segmentación nos debe permitir identificar esas señales de alerta, es decir, a partir de las características de cada grupo o la homogeneidad de cada grupo, identificar señales de alerta. Y básicamente también identificar riesgos, que de entrada cuando uno está, ahorita vamos a mirar un ejemplo concreto, pero cuando uno está haciendo como la preparación de un archivo, pues para efectos de la segmentación, obviamente uno va identificando que hay factores de riesgo asociados a la ubicación geográfica, ubicados a la actividad económica, que eso se puede objetivar de manera importante en la medida, por ejemplo, en el caso concreto de las actividades económicas, hay un estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá en conjunto con Naciones Unidas, es un documentico que también les voy a compartir, seguramente muchos de ustedes ya lo tienen, sobre cuáles se consideran las actividades de mayor riesgo en términos de lavado de activos. Entonces, por ejemplo, que yo recuerde, ahí están actividades como las ferreteras, actividades como la construcción, etcétera. Perfecto. Listo. Entonces aquí vamos como al método común. ¿Cuáles son los métodos que yo puedo utilizar para efectos de segmentar mis riesgos dentro de la organización, para efectos de SagriLab o de SARLab, que es lo que hoy nos ocupa? Yo les había dicho, existen realmente dos, si yo hago una clasificación grande, entonces existe un método que es el método del experto y otro método que es el método estadístico. Entre los métodos estadísticos hay unos métodos que se denominan métodos supervisados, no supervisados. Ahorita le echamos una miradita a eso en su contexto, pues eso tiene digamos, unas diferenciaciones al final, porque si yo estoy trabajando con datos o no etiquetados, etcétera. Pero le vamos a dar muy fuerte al tema, perdón, del modelo de segmentación por método experto. Entonces, lo primero es decir que cuando yo tengo datos, cuando voy a agrupar, digamos, data, yo identifico datos dentro de una base de datos de terceros, pues yo puedo tener datos categóricos o datos numéricos. Y en esos datos categóricos, pues yo tengo una cantidad de datos que yo tengo que ir analizando si para mí son o no importantes o relevantes a la hora de determinar mi riesgo de lavado de activos. Entonces, ejemplo, bueno, tengo la actividad económica o el código CIU de ese tercero, tengo, por ejemplo, su ubicación geográfica, tengo, por ejemplo, información interna que me permite determinar si ese tercero tiene o no una debida diligencia completa o incompleta. Tengo, por ejemplo, una base de datos que me dice, por decir algo, más o menos los volúmenes o los rangos de transaccionalidad. Bueno, pero eso sería un dato numérico. Aquí en categórico, por ejemplo, la ubicación de ese tercero en términos de país, si está fuera del país, si está dentro del país, si está ubicado dentro de una jurisdicción que de acuerdo al Gafilat esté catalogada como un país gris, un país, digamos, de máxima alerta o un país cooperante con las normas, etcétera. Entonces yo tengo una cantidad, digamos, de información de ese tercero que una podré o yo no considerar que es importante o relevante para efectos del riesgo de SagLab, etcétera, o del riesgo que yo esté evaluando, etcétera. Ya existe una información numérica, ¿cierto? Entonces, una información numérica que puede ser datos discretos o continuos, porque, por ejemplo, en el caso de los datos discretos, puede ser que yo esté contando, haciendo un conteo de cosas. Entonces, por ejemplo, cuántos empleados tiene, cuántas sucursales tiene, en cuántos países está ubicado, etcétera. O información continua, por ejemplo, como el volumen de esos ingresos, como el volumen de transacción dentro de la compañía, etcétera. Yo, digamos, fíjense que en términos generales, yo puedo tener información categórica, es decir, variables que me definen una cualidad de la información, o puedo tener información numérica que me define, ya sea porque es discreta, es decir, me está definiendo un conteo de algún elemento, de alguna variable dentro del cliente, como los ejemplos que ya les decía, o variables continuas que tienen que ver con datos usualmente monetarios, en este caso.
Listo. Digamos que quiero pasar esto, creo que esto ya lo vimos, porque ya hablamos de variables más atrás, creo que esto ya está explicado allá. Entonces quiero que nos detengamos un poco en la segmentación por método experto. ¿Qué es la segmentación por el método experto? Es el análisis de la información dentro de la compañía de acuerdo a la experiencia del grupo, del equipo o de la persona o de las personas que estén haciendo el análisis de la información dentro de la compañía. Y eso implica que para efectos de yo determinar esos grupos, no voy a utilizar modelos estadísticos ni algoritmos complejos, ni que me van a tener que llevar a entender conceptos de estadística multivariante, o etcétera, sino que aquí yo me voy a basar en la experiencia de quienes están haciendo ese análisis. Y al final yo puedo utilizar herramientas tan simples como el Excel y las tablas dinámicas para hacer agrupaciones. Entonces, bueno, yo tengo clientes que están ubicados en zonas geográficas de alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo. Y dentro de esas clasificaciones de esos grupos de alto riesgo, bajo riesgo, tengo también volúmenes de transacción. Y en esos volúmenes de transacción también tengo clientes que operan con compras o pagos en efectivo, no tienen pagos en efectivo, y así yo voy como determinando qué variables son relevantes y voy haciendo grupos, voy agrupando de acuerdo como a esas variables que yo voy identificando en mi proceso de la gestión del riesgo de SARLAC. Ahí, pues básicamente lo importante, ya vamos a ver todos los ejemplos de lo que pueden ser variables que pueden afectar, disculpen, el proceso, el riesgo de SARLAP, pero ahí pueden haber N variables, cantidad de variables. ¿Qué es lo importante al inicio cuando yo planeé mi proceso de segmentación? Definir qué variables para mí son relevantes. La estadística tiene algunas herramientas que nos pueden ayudar a definir qué variables son relevantes frente a otras. Hay unos análisis discriminantes, unos análisis por componentes principales, pero aquí no se trata de usar la estadística, se trata de utilizar los métodos o la experticia de las personas que están ahí involucradas en el proceso de análisis de riesgo, asignar el nivel de importancia a cada una de las variables y establecer un sistema de calificación. ¿Qué variables son, digamos, esas tan importantes? Entonces, bueno, aquí voy a saltarme esta parte porque igual les voy a dejar la presentación, pero quiero sentarme como a contarles un poco cómo puedo determinar yo qué variables me pueden ayudar a agrupar y a determinar grupos homogéneos por el método del experto, que vuelvo y le digo, una herramienta fundamental allí no es la estadística, sino, por ejemplo, una herramienta tan básica como un Excel y un tema de modelo de filtros o de tablas dinámicas. Ahorita se ha puesto muy de moda herramientas que son como un Excel mucho más avanzado, herramientas de BI, por ejemplo, Power BI, Tableau, etcétera, que son herramientas también que generan filtros. Entonces uno hace informes a partir de la data y puede generar filtros y segmentaciones. El mismo Excel permite hacer segmentaciones, etcétera. Entonces, a nivel de los clientes o de los terceros, más que clientes o clientes externos, entonces yo puedo definir variables como la naturaleza, por ejemplo, personas naturales y jurídicas. Para mí puede que sea más riesgoso una persona natural que una persona jurídica, la residencia del tercero, la actividad económica, el volumen de transacciones de ese tercero, el nivel de exposición al riesgo, por ejemplo, si es un PEP o una persona que proviene de un país de alto riesgo o es un país que tiene negociaciones con países digamos, que son considerados paraísos fiscales o que no tienen convenios de transparencia o de intercambio de información, etcétera. Eso, digamos que yo voy evaluando y voy determinando y voy haciendo como una base de datos. Ahorita les muestro la estructura, una estructura sugerida, etcétera. Por ejemplo, por productos y servicios, la complejidad o la simplicidad del proceso.
Hay productos, por ejemplo, que pueden ser utilizados como precursores para producir, digamos, estupefacientes, o hay productos como, por ejemplo, los fertilizantes que incluso se pueden utilizar para hacer explosivos, etcétera. Entonces, hay productos más simples, hay productos que se prestan más para el lado de activos. En el caso concreto, perdón, por ejemplo, de las ferreterías que venden en volúmenes grandes a retail, y que de alguna manera luego no se conoce mucho como la procedencia del uno a uno de los recursos. O ejemplo, es sabido también, no, eso no significa que se esté satanizando el sector. Yo trabajo con ese sector también, tengo clientes en ese sector, pero sabemos que digamos, el lado de activos se prefiere mucho, por ejemplo, el sector de la construcción, o el sector de la minería, o de los metales preciosos, para efectos de lavar activos. Uso potencial del activo para ocultar transacciones, innovaciones tecnológicas, como las billeteras virtuales, las criptomonedas, que se han vuelto un tema un poco más complejo. Bueno, gracias. Bueno, por ejemplo, yo puedo determinar segmentaciones por tipologías, presenciales, si el cliente es presencial o no presencial, canales internacionales o locales. Zonas geográficas son un tema bien importante al momento de la segmentación. Yo no segmento por ciudades, sino que al momento de hacer la segmentación, lo que hago es, con base en alguna información, determinar si la zona geográfica donde está ubicado ese tercero es una zona considerada de bajo o alto riesgo para efectos de lavado de activos. Tener presente que en Colombia hay información que nos va diciendo permanentemente cómo se clasifican las zonas. Este es un ejemplo yo, por ejemplo, he trabajado con esta información de la página de la Policía Nacional, que hace unas clasificaciones bien interesantes. Entonces nos ayuda a convertir esa variable que tenemos: Manizales, Bogotá, Medellín, a decir, esta es una zona de alto riesgo, de bajo riesgo, y volverla a un número: 1, bajo riesgo; 2, mediano riesgo; 3, alto riesgo. Listo, perfecto. Pero sí es muy importante, digamos que esa variable de zona geográfica es fundamental, porque unida con otras variables, por ejemplo, entonces una persona que esté ubicada en una zona de alto riesgo, pero de que además sea un ferretero, pues implica que es posible que en un momento determinado deba hacer, por así decirlo, un mayor seguimiento de ese tercero en términos de sus volúmenes de transacción, de sus operaciones, etcétera. Es decir, que mi monitoreo, para efectos de hacer como, por así decirlo, como una gestión por excepción, se dirija un poco más fuerte a los procesos a estos clientes que yo vaya identificando dentro de estas variables. Bueno, esto hasta aquí como en lo que corresponde a un análisis, a un método experto. Entonces, recapitulemos. ¿Qué implica segmentar por el método experto? Que yo identifique variables importantes dentro de mi base de datos de tercero, que de alguna manera transforme esas variables. Es decir, que yo, si tengo, vamos a suponer que yo estoy gestionando, ay, gracias, que yo estoy gestionando, por ejemplo, entonces, que yo tengo una variable, por decir algo, de zona geográfica. Entonces ahí puedo decir, de acuerdo a este mapa, yo voy a decir, hay zonas en color amarillo, zonas en color rojo, zonas en color verde, etcétera. Entonces yo voy determinando dónde está ubicado mi cliente y si esa zona es de alto, bajo o mediano riesgo. Entonces eso lo vuelve una variable dummy, así se llama en estadística, una variable dummy, que es una variable que ya no va a ser Manizales, ni Medellín, ni Bogotá, sino que va a ser un 1, un 2, un 3. Yo tengo, por ejemplo, clientes de acuerdo a su actividad económica. Ya les voy a mostrar un documento bien interesante de la Cámara de Comercio, que también clasifica esas actividades en términos de mayor y menor riesgo. Entonces también,
De mayor riesgo, sí, no, entonces yo puedo utilizar un 0 o un 1, entonces vuelvo esa variable 0 y 1. Cuando yo le voy a dar tratamiento estadístico a la información, no método experto, incluso dentro del método experto, yo también puedo hacer esa transformación de las variables, ya no tener esas variables como cualitativas de Medellín, Bogotá, sino alto, mediano y bajo riesgo, actividad económica, riesgo, no riesgo, etcétera. Vuelvo, insisto, teniendo presente estudios de vulnerabilidad de actividades económicas, etcétera. Frente al tema de, ya les había dicho, perdón, que en el tema de las zonas geográficas, pues cuando el proveedor está situado en el exterior, el Gafilat pues clasifica las zonas entre zonas grises, zonas negras y zonas de países cooperantes. Y en Colombia pues están muchos estudios en estos días dentro de la página que se comparte información bien interesante. Se compartió también un mapa por cantidad de delitos y demás, que todo eso puede ser importante a la hora de yo analizar la variable. Pero, por ejemplo, quiero compartirles un estudio, perdón, un estudio que hizo la Cámara de Comercio eh, frente al tema de esta, bueno, creo que esta fue la guía de segmentación, negocios, que fue el documento de negocios seguros y responsables. En este documento que fue de la Cámara de Comercio, aquí se determinó qué actividades realmente se podrían considerar de alto riesgo. Creo que no. Pero en este documento, pues al final nos dicen cuáles son las actividades de mayor riesgo en términos de lavado de activos. Voy a ver si lo encuentro para no quitar tiempo porque nos queda más temita y el tiempo se nos está agotando. Esta, mire. Entonces aquí dicen cuáles son las entidades. Este documento se los puedo compartir, aunque insisto, seguramente muchos de ustedes ya lo tienen. Yo lo utilizo como para efectos de mis segmentaciones. Perfecto, que era lo que les quería mostrar. Existe también, pues, un método que son, bueno, existen también variables cuantitativas que yo las puedo combinar con las variables cualitativas también para el análisis de método experto, que tienen que ver, por ejemplo, con volumen de transacciones, frecuencia de operaciones, montos involucrados, proporción de alertas, digamos, que me haya generado ese tercero, pero también puedo tener cantidad de sucursales, sucursales en el exterior, número de empleados, etcétera. Digamos, número de centros de costo que tenga ese tercero, unidades de negocio, etcétera. Pero yo puedo, de alguna manera, las variables cualitativas, pues son variables cualitativas y tal cual yo las puedo también volver rangos para efectos de, entonces va rango bajo, rango medio, rango alto, para efectos de, digamos, facilitar su análisis. Perfecto. Una manera también de segmentar muy sencilla, pues es la matriz de riesgo. Todos tenemos una matriz de riesgo que está segmentada de acuerdo a los terceros, de acuerdo a los productos, de acuerdo a los canales, de acuerdo a las zonas geográficas. Digamos que de alguna manera hay también una segmentación. A mí me gusta segmentar tanto en la matriz de riesgo como hacer una segmentación también del 1 a 1 de los terceros, porque la segmentación de la matriz de riesgo es una segmentación no del 1 a 1 de los terceros, sino de los riesgos de la compañía. Pero digamos que segmentarlo en la matriz de riesgo, pues lo que hace es que yo pueda ir determinando cómo, digamos, de acuerdo a cada uno de esos factores de riesgo, cuáles riesgos se pueden materializar. Bueno, digamos que, etcétera. Y hay otro método que es el método estadístico, que son métodos que utilizan, digamos, son más elaborados en la medida en que yo aquí debo utilizar software como R, como Python. Hay un software que a mí me gusta mucho, que es muy simple. Ahorita vamos a mirar un ejemplo sencillo que se llama Orange. Es un software que fue armado sobre la base de Python, que es hoy uno de los software más robustos para efectos de deep learning, de machine learning y eso. Y lo que permiten esos software es básicamente que usted simplifique los análisis y que a través de unas rutinas y unos algoritmos, pues el sistema le pueda hacer esas clasificaciones de los clústeres. Hay varios modelos, ¿cierto? Yo no me quiero detener mucho acá porque creo que se nos va el tiempo. Lo que hacen los modelos básicamente es clasificarme de manera automática. Yo no tengo que
ya aquí no es la experiencia humana, sino que el software, de acuerdo a la información que yo ingrese, pues me hace unas clasificaciones, ¿cierto? Y me clasifica grupos y me determina, este señor es del clúster 1, este es del clúster 2, y entonces me clasifica a todos los terceros como grupos homogéneos que también me permiten, lo que yo les decía ahorita, identificar factores de riesgo comunes a cada uno de esos factores y demás. Existen muchos algoritmos, ¿cierto? Ejemplo, este tema de análisis de clúster mixto, Doctor Juanito, algoritmos, doctor, digamos, de clúster mixto, que son básicamente algoritmos que permiten hacer esto, agrupar, digamos, hacer agrupaciones, clúster jerárquico, ¿cierto? Árboles de decisión, a mí me encanta trabajar con árboles de decisión, es una herramienta bastante robusta, tiene aplicación en casi todos los modelos de riesgo de cartera, como modelo predictivo, etcétera. Cuando se une, digamos, a otro modelo más robusto que se llama Random Forest, que es como la unión de muchos árboles de decisión, pues la herramienta se vuelve mucho más robusta. A mí me gusta bastante. Modelos de regresión logística, ¿cierto? Cuando yo hago regresiones y el sistema me predice, por ejemplo, y me determina en qué grupo puede quedar un tercero, etcétera. Y básicamente que existen otros algoritmos, hay uno muy robusto, yo hace poco hice un modelo de Machine Learning en una herramienta que se llama XGBoost, que es un modelo bastante robusto de predicción y de análisis estadístico y digamos de poder hacer también clúster y demás, pero quiero como básicamente detenerme en dos al final. Uno, digamos, cuando uno habla de modelos estadísticos, pues hay uno que es muy bueno, o más que bueno, muy mencionado cuando uno va a hablar de modelos estadísticos, que es el modelo de K-medias o K-means, que es muy utilizado en casi todo, digamos, es un modelo de la estadística multivariante que permite, digamos, digamos, agrupar data. Y hay otro que es otro modelo que es, digamos, que trabaja sobre modelo de clustering, que básicamente lo que permite también es hacer esta división, pero digamos que acá lo que hace el modelo es ser más tolerante frente al tema de poder unir información cualitativa con información cuantitativa. Entonces, digamos que a mí me gusta K-medias, sí es bueno, siempre y cuando uno sepa hacer el proceso, darle algún tratamiento a la información cuantitativa para que no vaya a generar, digámoslo así, algún tipo de que el modelo no termine, digámoslo así, como desconfigurándose a partir de que hay unos datos de 1, 2, 3 y otros datos de 1.000 millones, 10.000 millones, etcétera. Entonces, digamos que el K-medias puede funcionar siempre y cuando se use de manera adecuada, es decir, que uno sepa darle tratamiento a la información. Todos los modelos de clustering que lo que hacen es armar clústeres, pero lo que permiten fundamentalmente es dividir la información. Para efectos de no volverme como muy repetitivo acá, quiero mostrarles un modelo, ¿cierto? Y finalmente mostrarles dos cositas adicionales que pueden ser importantes para efectos del análisis de lo que hoy nos ocupa. Entonces, esto que vamos a ver acá es Orange, ¿cierto? El modelo es muy bueno porque trabaja con flujos de datos, ¿cierto? Entonces, acá lo primero que yo hago es traerme la data. Entonces, tú me dice, bueno, ¿qué datos tiene esto? Tiene información de jurisdicción, que es data categórica, tiene actividad económica, que es data categórica, tiene tipo de persona, natural o jurídica, que es data categórica, transacciones, digamos, esta es una clasificación que hicimos digamos, de los volúmenes de transacción, si eran altos, medios o bajos, que también es categórica. Si este tercero tiene alguna relación o tiene algún tipo de transacciones con bitcoins o monedas virtuales, si ha mostrado señales de alerta. Y aquí una data numérica que es los volúmenes de transacción de ese tercero. Entonces, tenemos acá
una data, ahorita la miramos, cómo la preparamos para efectos de la segmentación. Entonces, vamos a darle aquí Apply. Entonces acá, bueno, aquí esta partecita, entonces el software nos va diciendo, bueno, hágame como un flujo. Entonces aquí lo que hacemos es seleccionar las columnas con las que vamos a trabajar, con qué variables queremos trabajar la segmentación. Aquí, bueno, digamos que acá lo que hacemos es que el sistema, esta partecita de acá de este ítem, lo que hace es como hacer transformaciones a variables cuando sí se requieren, y aquí ya el sistema digámoslo así, la clasificación. Entonces, si yo perdón, discúlpeme un segundo, esto acá vamos a hacerlo acá por K-medias, y volvemos acá al tema discúlpeme un segundo. Perdonen, es que estaba en el archivo que no era, ese no estaba bien. Entonces volvíamos acá a datas, aquí ya aplica un modelo que es este de clustering, ¿cierto? Que este modelo que vemos acá es mucho más apropiado para temas de juntar variables cualitativas y cuantitativas. Y acá yo le voy a decir, muéstrame la data cómo quedó segmentada. Vamos a volvernos a traer la data acá porque pareciera que no la está encontrando. Es el dataset. El dataset. Me está diciendo acá, creo que ese equipo está en uso. Voy a cerrarlo para que no lo permita usar. Este es el que no. Listo, entonces vamos a mirar si darle aquí a playa, a ver si de pronto ya nos permite ver, ¿no? Entonces, seguramente, como lo cambié de lugar, no me permite, vamos a traernos la información categórica, numérica, etcétera. Listo. Esta es la información. Fíjense ustedes que acá ya no tengo jurisdicciones Bogotá, Medellín y Cartagena. Esta es la actividad económica donde decimos es de mediano, alto y bajo riesgo, tipo de persona 1, natural 2, jurídica. Eh, mm, lo que decimos aquí es si ese tercero tiene o no transacciones en efectivo, cero no tiene, uno sí tiene, digamos, tiene o relaciona transacciones con bitcoins, tiene alertas de lavado de activos, cero, no, uno sí, y aquí pues están los montos de transaccionalidad de ese tercero. Entonces aquí nos dice que le vamos a aplicar un algoritmo que es el de K-medias, y acá ya nos muestra, cuando yo le voy acá, el sistema ya dice, bueno, de acuerdo a lo que usted me está dando, este individuo que no lo tenemos identificado acá porque tenemos que hacer la base de datos por efectos esta es una base de datos real, eh, eh, lo tenemos que mostrar anónimo, pero aquí nos dice este tercero debe ir en el clúster 1, este en el clúster 3, este en el clúster 2, etcétera. Este software realmente es muy amigable, ¿cierto? Desde que uno aprenda a manejar como estos flujos, yo puedo en un solo flujo tener varios métodos, digamos, de clusterización y demás. A la estadística no hay que tenerle miedo, digamos que a mí me ha servido muchísimo hacer segmentación por método estadístico porque, pero también vuelvo, insisto, es supremamente válido y si yo no tengo como esa experticia de manejo de la estadística, debería de irme a los modelos de método experto, que también terminan siendo bien interesantes, porque de acuerdo al análisis que yo haga, pues yo debo también montar o armar grupos, pues con características similares en cuanto a zonas geográficas. Bueno, todos los tres, los de mayor riesgo. Bueno, los que tengan en esa zona, que tengan transacciones mayores a tal valor, etcétera. Entonces uno también a través del método del experto va armando esas transacciones. No tenemos tiempo de armar un taller completo, digamos, con este tema de la clusterización y los métodos estadísticos, porque el tiempo no nos da. Hay que explicar muchos conceptos de base que hay aquí, digamos, porque eso también permite hacer otras cosas, por ejemplo, como validar el modelo, ¿cierto? Etcétera. Entonces, digamos que
no nos da el tiempo como para mirar. Solo quería mostrarles que los métodos estadísticos funcionan, el K-Medias, que lo vemos en todas las conferencias a las que vamos. Este es un método de K-Medias y básicamente yo ingreso la información, clasifico las variables, pongo esas variables categóricas. O sea, fíjense ustedes que aquí no dice, vuelvo, insisto, qué pena, aquí no dice ni Manizales ni Bogotá. Yo aquí clasifiqué es bajo riesgo 1, mediano riesgo 2, alto riesgo 3, actividad económica también, ¿cierto? Yo digo, bueno, estas son de mediano riesgo, estas de alto riesgo, tipo de persona 1, natural, 2, jurídica, porque además esa división es importante, ¿cierto? Es parte de, entonces, fíjense ustedes que uno prepara la data antes de, y el sistema me ayuda ya a determinar, una vez calculado el algoritmo, determinar, en este caso, por ejemplo, el sistema me sugiere que hay tres clúster, pero yo acá podía decirle que yo quiero más clúster, que me lo divida más clúster, que me saque 4, que me saque 5, que me saque 6, ¿de acuerdo? Entonces, pero eso ya va requiriendo un nivel de experticia distinto. Perfecto. Para terminar, digamos que quisiera mostrarles una política de, seguramente la de ustedes es supremamente buena. Yo simplemente quisiera como aquí contarles que cuando uno va a hacer una política de cuando uno va a hacer una política de segmentación, pues es muy importante dejar claros algunos elementos, ¿cierto? Entonces, en esa política, por ejemplo, es una sugerencia. Yo tengo, por ejemplo, yo debo determinar, bueno, en este, por ejemplo, están todas las técnicas que yo puedo utilizar, la metodología. Bueno, esto, acá en el tema de la segmentación del tercero, yo digo qué variables voy a utilizar y cómo las voy a clasificar, ¿cierto? ¿Qué es una zona verde, qué es una zona amarilla, qué es una zona roja? En el tema de las actividades económicas, digo cómo las voy a clasificar, ¿cierto? Y aquí cito el documento que acabamos de mirar por montos de operación, etcétera. Entonces, digamos que en esa política es muy importante, y hay una cosa que queda clara, por ejemplo, en esta política que se armó acá, se dijo, la metodología que utilizará la empresa será el método del experto, ¿cierto? Porque yo puedo decir, voy a utilizar K-Medias o voy a utilizar otro método de clusterización distinto, método estadístico, pero en este caso nosotros dijimos que estábamos utilizando método experto. Entonces, muy importante que la política, si no sea una política muy amplia o tienen que ser 200 hojas o un tema muy técnico, pues es importante que al final en esa, digamos, política de segmentación, nosotros por lo menos definamos qué variables vamos a utilizar, cómo las vamos a tratar, cómo las vamos a transformar, etcétera, porque al final digamos que eso va a ser el procedimiento uniforme que vamos a utilizar para efectos de la segmentación, y el procedimiento sea tan uniforme que nosotros podamos hacer comparaciones de este año con el año anterior, y este tercero por qué pasó del clúster 1 al clúster 3, etcétera. Todo ese tipo de cosas se vuelven señales de alerta. Y una cosa muy importante es que definamos también ahí qué nos puede generar señales de alerta. Si un tercero incrementa sus operaciones, la media más una desviación estándar, más 2 desviaciones estándar, más 3 desviaciones estándar, o si incrementa sus operaciones más del 20% o el 50% más del crecimiento económico, eso ya lo vamos definiendo allá internamente. Lo importante es que tengamos una política de segmentación dentro de la compañía que nos diga qué métodos vamos a utilizar y básicamente cómo lo vamos a hacer, como que quien llegue pues tenga una metodología clara de cómo lo va a hacer, cómo va a tratar las variables, qué variables va a usar, si son 5, si son 3, si son 2, si son 20, etcétera. Pues no les aconsejo tampoco pues tener muchas variables en la segmentación, porque eso pues puede generar que se nos dificulte mucho el análisis. Lo que debemos hacer, que mirábamos en la metodología inicial, es básicamente que debemos es determinar cuáles son las variables relevantes en el riesgo que estábamos tratando. Digamos, bueno, quería también contarles, fíjense ustedes que esta es la guía, también les puedo compartir este documento, que ustedes lo pueden descargar de la Superintendencia Financiera, que esta es como una guía que sacó la Superintendencia Financiera para efectos de la segmentación de los factores de riesgo de lavado de activos en el sector bancario, en el sector financiero y demás. Entonces ellos le dan un poquito más de
Fíjense que aquí estamos hablando un poco de las variables cualitativas, cuantitativas, pero al hacer el análisis, digamos que la norma se centra un poco más en los temas estadísticos, ¿de acuerdo? O sea, nos dice cuál es el algoritmo que vamos a utilizar, si es un K-media, si es un modelo X, Y o Z, o nos vamos a ir por un análisis de componente principal, o por un análisis discriminante, o por una regresión, etcétera. Entonces, digamos que eso es como de elección de cada uno de las entidades vigiladas por la superintendencia. Pero aquí hay digamos claramente una orientación más hacia los temas estadísticos, que son, perdón, más orientación, perdón, hacia los modelos de segmentación estadística. El tiempo, digamos, es corto, no nos alcanzó para mucho, pues digamos que no, este es un tema que si uno lo va, digamos, como a tratar de manera profunda, sobre todo en los modelos estadísticos, incluso también en los métodos de segmentación, porque hay algunas metodologías, digamos, bueno, algunas metodologías de selección de variables que no siendo tratamiento estadístico ayudan mucho a determinar cuáles son como las variables relevantes al momento de hacer un estudio, pues digamos que también podría, cuando uno va digamos, a ampliar este tema, pues tendría que ser un tema mucho más amplio. Pero en general, digamos que estos son grandes pinceladas del tema. Espero les guste, les puedo compartir los materiales si ustedes así lo quieren. Eh, Básicamente, pues, como les digo, la idea era hoy compartir grandes elementos y por lo menos crear la inquietud frente al tema de lo que es una segmentación, porque a mí también me pasó, a mí me tocó irme a estudiar econometría, estadística, para entender además muchas cosas de riesgo, que pues digamos que detrás de los riesgos, no tanto del riesgo SARLAP, sino de los riesgos financieros como cartera, como liquidez, hay mucha estadística metida, entonces le toca a uno pues hacer especialización e irse a mirar los modelos, porque los modelos ahí sí tienen validaciones, hay modelos regresivos, hay modelos supervisados, no supervisados, pero esta partecita, digamos, a mí al principio, cuando yo inicié en el tema de los riesgos, me hablaban de segmentación, pues a mí me iban hablando como en chino, entonces digamos que me tocó meterme en este mundo justamente para eso. Espero les sirva, espero podamos en otro momento compartir temas de este estilo y poder hacer digamos, como volver a ampliar cositas de esta presentación que hoy les estoy mostrando. Muchísimas gracias a todos por por la asistencia y por estar hasta este momento. Muchas gracias. A usted, estimado Juan Carlos, por compartirnos toda esta experiencia, todo este conocimiento con cada uno de los asistentes y afiliados a la asociación. Bueno, tenemos preguntas acá en el chat. Por temas de tiempo, pues vamos a compartir solo dos preguntas. Eh, una consulta. Soy de Ecuador y tengo socios que residen en Colombia y mantienen sus negocios de venta de prendas de vestir en Colombia. ¿Qué documento legal puedo solicitar que me sustente que mantienen dichos negocios en Colombia? Porque algunos socios me han dicho que no les exigen realizar sus negocios en Colombia. Legalizar, perdón. Esta pregunta se sale un poco pues del tema, pero sí le pudiera, digamos, dar orientación frente al tema. Pues digamos que una empresa o un comerciante que se establezca en Colombia, obviamente tiene que cumplir por lo menos dos requisitos. Uno tiene que estar inscrito en Cámara de Comercio, llámese una persona natural, una persona jurídica, ya sea porque es comerciante, persona natural, o porque es una persona jurídica. Yo no sé, no me queda claro si esas empresas, esas personas son del Ecuador o son de Colombia, etcétera, pero deben estar inscritas en Cámara de Comercio. Eso garantiza, pues, que ese tercero en Colombia está inscrito como comerciante. El otro tema es básicamente el RUT, que es la inscripción de ese tercero frente a la DIAN y sus responsabilidades fiscales. Entonces, bueno, este es declarante de renta, este es declarante de renta, declarante de IVA, etcétera, pues porque me imagino yo que si maneja ese tipo de negocios de ropa, pues claramente tendrá que ser un responsable de IVA en Colombia y de otros impuestos. Entonces, digamos que el hecho de que ese tercero tenga su RUT vigente y demás, pues también me garantiza que ese colombiano, de alguna manera, pues digamos que son otras cosas, pudiera estar lícitamente constituido en Colombia. Ahora,
Hay empresas que venden información, por ejemplo, E-Informa, etcétera, pues le venden a uno información de cuánto ha vendido ese tercero, si es una empresa, insisto, si es una sociedad, cuánto vendió, cuál ha sido el récord de ventas de ese tercero en el tiempo y demás. Entonces, la misma consulta en bases de datos vinculantes también nos dice básicamente ciertos movimientos de ese tercero, si ha tenido alguna demandas por ejemplo, o inscripciones a algunas entidades como la misma DIAN, la Contraloría, etcétera. Digamos que aquí hay que coger como varios elementos y determinar realmente la licitud de ese tercero en Colombia. Ok, muchas gracias. Esperamos que se le haya podido dar respuesta a Jackie, es de Ecuador. Y por aquí también hay otra pregunta. De acuerdo al software que usted estuvo utilizando, que nos mostró, preguntan si hay de pronto alguna versión gratuita que ellos puedan de pronto Eso ir manejando. es correcto. Ese software que yo les mostré es un software es free, es decir, es un software gratuito, no es un software no es un software de pago, pues. Entonces, digamos, como ese, también hay software como R, como Python, pero R y Python tienen una desventaja y es que hay que programar, mientras que este solamente manejar los flujos, digamos, este me permite solamente subir la data, acomodar la data, hacer todos los arreglos y luego ir como haciendo el flujo. Fíjense ustedes que es tan simple como esto. Por ejemplo, yo quiero a partir de acá, por decir algo, es lo que yo les decía ahorita, pues aquí quiero ver la data. Entonces yo le digo, entonces muéstreme. Entonces yo me voy como arrastrando los iconos. Yo quiero ver la tabla, quiero ver la tabla, ¿no? Quiero visualizar la tabla de datos. Entonces muéstreme el dataset, ¿cierto? Entonces una con este. No, perdón, este es de salida. Es el data table. Perdón. Yo digo, bueno, quiero que me muestre el data table, listo. Entonces acá le doy acá, estos dos, y ya le doy a y este me permite mostrar la información, como el que estábamos viendo ahorita. Lo que pasa es que este no es, pero es este. Entonces, miren si ustedes que yo voy como pegando y yo voy sacando y voy diciendo, ¿usted qué quiere ver? ¿Quiere grabar el archivo? Quiero grabar el archivo. Tú le doy clic acá y él me dice, ¿cómo lo quiere grabar? Lo quiero grabar como Excel. Y eso entonces se mueve muy bien porque es como ir arrastrando, ir pegando, ir armando los flujos. Entonces, pero este software es de uso libre, lo puede bajar, se llama Orange. Ok, bueno, no queremos de pronto abusar del tiempo porque sé que el webinar lo tenemos limitado para 1 hora, pero todo lo que hemos escuchado aquí, de todas maneras, nos crea una expectativa de continuar o de hacer una parte un poco más práctica. Hay muchos que quedaron con ganas de un poco más, o de pronto de manejar un poco más las herramientas que usted nos presentó. Entonces, pues de pronto más adelante organizaremos mejor un taller de acuerdo a lo que hoy se pudo compartir, de acuerdo a su experiencia, pues en el chat todos les agradecen y pues nosotros, la asociación, también estamos muy agradecidos con usted por habernos compartido en la tarde de hoy todo este tema para segmentación de factores de riesgo. Entonces, no siendo más, nosotros pues damos por terminado este webinar, agradeciéndole a todos los asistentes e invitándoles a que estén muy atentos a todas nuestras redes sociales. Por ahí estamos compartiendo mucha información importante de todas las actividades que la asociación está organizando. Entonces, por favor, les invitamos a que también compartan toda esta información para que todos puedan recibir a través de estos webinars mucho conocimiento, puedan recibir mucha información y puedan participar también en todas las actividades que la asociación les estará ofreciendo. Entonces, no siendo más, que tengan Me feliz tarde preguntan, todos. disculpa, te interrumpo un segundo, me preguntan si puedo compartir el material, claro, con mucho gusto. Sí, señor, claro que sí. Claro que sí, nos los hace llegar a nosotros y nosotros les estaremos enviando pues a todos los asistentes por correo electrónico el material. Muy buenas tardes Muchas para gracias. todos.
Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente.